Saludo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Una vez más estamos aquí con la lección número 7 que lleva como título El origen del mal. El origen del mal. Hoy vamos a aprender a través de la Biblia el origen del mal. Mucha gente cree, tiene la teoría de que el mal se originó aquí cuando Adán y Eva pecaron. Gracias a Dios que la palabra de Dios tiene mucha evidencia de que empezó en el cielo. Pero antes de empezar con nuestro estudio, vamos a encomendarnos a Dios Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por tu bondad y tu misericordia. Gracias Señor, que la honra y la gloria sean para ti, que nos permite efectuar un estudio más de la palabra de Dios. Guíanos, bendícenos y acompáñanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Danos sabiduría y bendice cada persona que escuche y ve este video, en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos con esta introducción. Esta introducción dice: el mal, con sus funestas consecuencias, se observa por doquiera y en todas las latitudes. A lo largo de toda la historia de la especie humana, se lo observa en las acciones egoístas que atentan contra los derechos y el bienestar del prójimo, en el odio criminal, en la transgresión de la ley de la vida, que la Biblia denomina pecado, y le siguen el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿Cuándo y cómo surgió en el universo, creado por un Dios de amor, omnisapiente y todopoderoso? La revelación delucida el ministerio de la iniquidad con declaraciones sencillas y inequívocas. Todo el mundo le echa la culpa a Dios, todo el mundo. Cuando le pasa una desgracia a un ser humano, Dios tuvo la culpa. Pero sin embargo, vamos a ver a través de la palabra de Dios que eso no es así. Vamos a ver con la primera pregunta. ¿Con quién se originó el pecado? Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense que el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio, cuando hubo la rebelión de él allá en el cielo. Y mire otra pregunta: ¿desde cuándo ha sido homicida, es decir, asesino? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. San Juan 8:44. Fíjense que la Biblia dice que el problema del origen del mal no tendrá explicación, pero sin la Biblia no tiene explicación. Pero él peca desde el principio y miente desde el principio. ¿Qué relación tiene el diablo con la mentira? Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Fue Satanás creador pecador? Muy importante esta pregunta, porque muchas personas dicen: fue Dios que creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer, que era perfecto en todo su camino. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver aquí en Ezequiel 28:15. Dice: perfecto en todos tus caminos. ¿Cómo era Satanás? Perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel aquí se refiere a Satanás, ¿verdad? A Satanás. Dice Pedro en segunda carta de Pedro 2:4 que los ángeles que pecaron, y se refiere a los ángeles que no guardaron su original estado. Dice Judas capítulo 6. Estos ángeles una vez fueron impecables, incluyendo a Satanás, que en ese entonces se llamaba Lucifer. Entonces queda bien claro y preciso que Dios a quien creó fue a Lucifer, un ser como perfecto, un ser que estaba perfecto, y que luego, cuando se halló maldad en él, entonces se rebeló contra Dios. Mira, ahora vamos a hacer un contraste, ¿verdad? El orgullo
la exaltación propia recibido por Satanás, ¿qué espíritu manifestó Cristo diferente a Satanás? Vamos a ver Satanás primero. Satanás, vamos a hacer un paralelo, un contraste. Miren lo que dice Isaías, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Me dice que dice Isaías 14, 13 y 14: tú que decías en su corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense que Satanás quería ser semejante a Dios, ser semejante a su creador, superarlo, subirse en el monte, pero nunca la criatura va a ser más grande que el creador. Entonces, ¿qué tenía Satanás en su corazón? Se enalteció por su hermosura, se vanaglorió, no le dio la gloria a Dios. Entonces, por eso cayó en desgracia, cayó en pecado, porque no se conformó con lo que Dios lo hizo, con el rol que Dios le hizo, no se conformó, por lo tanto cayó. Pero ahora vamos a ver, vemos de parte de Satanás, vemos el egoísmo, vemos la exaltación propia, vemos la mentira, vemos el pecado, vemos la destrucción. Vamos a ver Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo diferente a Satanás? Mire lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 al 8 dice: el cual siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo fue obediente, fue humilde, y por eso fue exaltado. Por eso dice: el que se humille será exaltado, mas el que se enalteciere será como derribado. Entonces es un buen ejemplo entre los dos. Mientras el otro se exaltaba con el egoísmo, con el querer ser igual a Dios, derribar el mundo que Dios había creado a través de Eva, Jesús vino a rescatar al hombre con humildad y sencillez. Después que el hombre hubo pecado, ¿cómo le manifestó Dios su amor y su disposición para perdonar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. San Juan 3:16. Y mira qué lindo pensamiento. En el cielo Satanás trató de elevarse a sí mismo por encima de Dios. Fue entonces arrojado a tierra. Y en la tierra Jesús se humilló a sí mismo y fue exaltado a la diestra de la majestad en los cielos. Nosotros, los que quisiéramos ser elevados al cielo, debemos descender primero a la cruz, a la antigua y áspera cruz, donde Jesús murió por el pecado y donde nosotros morimos al pecado. Interesante esta lección, interesante. Ya aprendimos, número 1, que el pecado se originó en un ser llamado Lucifer, allá en el cielo. Número 2, que quiso ser igual a Dios, según Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, que es mentiroso, padre de mentira. Y si es padre de mentira es porque tiene muchos hijos, porque un padre tiene hijos. Y así como hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás. Como hay hijos de la luz, hay hijos de tiniebla. Que el Señor nos ayude con este estudio que hemos aprendido, el origen del pecado, el origen del mal. Así que oremos. Padre querido, ayúdanos siempre a estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos dónde viene el mal, dónde viene toda esta desgracia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, y si Dios así lo permite, nos vemos en una próxima entrega con el estudio número 8. Así que si no has visto este es el número 7, te recomiendo que veas los 6, ¿verdad? Que tenemos aquí en esta misma plataforma, tanto aquí en TikTok como en YouTube. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y gracias, Dios te bendiga. Y gracias por seguirme. Y gracias por escuchar nuestro trabajo. Bendiciones. Paz.